Amigas y amigos de Tesi Café, bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos ustedes a una emisión más de sus Tesi Tips, estrenando temporada el día de hoy en medio de un grito pandémico, en medio de otro grito sordo de tesistas y en medio también de tres invitadazos, cada uno en sus respectivas secciones, quienes el día de hoy vamos a dialogar a partir de una estructura que van a conocer y que seguro les va a gustar mucho. Por un lado, le doy la bienvenida al invitado central, al antropólogo de las emociones, quien hace su doctorado actualmente en Ciesas, Óscar Salvador, mejor conocido entre sus fans como Osu-chan. ¿Cómo estás, mi estimado? Muy bien, muchas gracias por invitarme y disculpa el sonido de ambulancias que justo coincidió ahorita que empezamos, pero encantado de estar aquí de nuevo compartiendo los pensamientos e ideas, ¿no? Contigo y con gente nueva, ¿no? Siempre es Qué un gusto. chido, qué chido, qué chido, qué chido, mi estimado. Ahorita nos va a explicar un poco de lo que hace de su playera también, tiene que ver con su ejercicio como investigador. Y nada, no se vayan a ir porque va a estar bien chido el programa. Hoy estrenamos una sección, va a ser la sección de tips metodológicos. Quien nos acompaña para dar estos tips metodológicos es el maestro Lira, que aquí entre la banda se le conoce como el Doc Lira. ¿Cómo está, Doc Lira? Hola, ¿qué tal, Josué? Muchas gracias por la invitación y pues listo para compartir algunos tips metodológicos que le puedan ayudar a los buenos tesistas a no sufrir tanto. Está en el último año de doctorado, me pidió aclarar eso para que no tenga problemas por ahí con su comité, pero le dio honoris causa a la comunidad Tesicafé y por eso es el Doc Lira, por el honoris causa. Gracias. Y Un en la grado sección, adelantado, les agradezco ese honor. sí, la verdad es que fue un honor simbólico que a veces pesa más que el institucional. Saludos a mi institución que la quiero mucho, pero a veces también la parte fáctica pesa mucho. Y tenemos en nuestra sección Soy Tesista, que es con la que iniciaremos este programa, al ganador de ganadores, sociólogo, quien, le debo de decir, lo invitó a dar una ponencia apenas en su primer tesis de licenciatura, algo que muchos lo hicimos hasta maestría e incluso doctorado. Avanza muchísimo cada semana y no tenemos la menor idea de cómo lo hace y nos va a decir. Miguel Delgado, Sociología UNAM. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Y qué sientes de ser el representante hoy de la voz de Tesicafé? Hola, bien, bien, bastante emocionado, no me lo esperaba. Excelente, Miguel. Pues Oscar, Doc Lira, Miguel, comenzamos con la sección Soy Tesista, una sección que elige la comunidad de Tesicafé en función de las personas que más han avanzado en la tesis para humanizar el proceso de hacer tesis. Hacer tesis no es nada más para super teóricos, para super metodólogos. Tesis la podemos hacer cualquiera que tengamos cierto interés, pasión por desarrollar algún tema, pero ¿qué digo yo? Miguel, llegas a este escenario ya con un capítulo terminado, una tesis teórica muy interesante, por cierto, sobre la geopolítica del espacio, muy ad hoc con el 15 de septiembre. Cuando estamos en un espacio, no nos enseñan que hay relaciones sociales, culturales, políticas, de dominación. No nacimos solo donde nacimos, hay mucho más detrás. ¿Cómo has hecho para tener una aproximación teórica tan densa y profunda, Miguel? Porque eso es lo que nos da mucho miedo, la teoría. Pues realmente cuando comencé mi proceso tesístico, pues sí, evidentemente me enfrenté a este problema, ¿no? Una de los requisitos para presentar la tesis de licenciatura es que esta tesis tenga una pertinencia sociológica en mi caso, ¿no? Y esta parte teórica me costó muchísimo trabajo identificarla, porque, claro, ¿no? O sea, la geopolítica siempre se asocia con los estudios latinoamericanos o con la ciencia política. Eh, Pocas veces la geopolítica tiene que ver o no se identifica tan directamente con la sociología. Entonces ahí fue como que me tardé bastante, yo creo que como unos 3 meses en identificar esa parte sociológica de mi trabajo y la encontré como en el espacio, ¿no? Del EFEP y eso fue fundamental, ¿no? Ese fue como un punto en el que desencadenó todo y me permitió como avanzar demasiado en la parte teórica. Abraham, Oscar, la parte teórica, siempre una parte complicada en los proyectos de investigación. Oscar, antropólogo, Abraham desde ciencias sociales, interesantísimo el diálogo interdisciplinario que puede haber.
¿Qué le preguntarían a Miguel ahora que lo tenemos aquí? ¿Qué le recomendarían a Miguel ahora que lo tenemos aquí? A punto de dar su primer ponencia, que me parece algo muy lindo. O sea, siempre el escenario de una ponencia es muy, muy, muy chido. ¿Empiezo? ¿O? Como quieran. Sí, pues mira, no sé, justamente quizá una recomendación de un antropólogo es como lo complejo que es siempre empezar con la teoría, ¿no? Porque a veces le damos más peso que a los datos que tenemos. Pero eso es desde la antropología, porque nosotros trabajamos más con las subjetividades sobre todo, ¿no? Entonces, no sé bien cómo sea tu proceso, ¿no? Pero sería interesante como que este proceso, este paso que ya viste, o sea, sí lo tengas como muy bien, pero que estés abierto a que cambie tu perspectiva ahora que lo enfrentes con los datos de la manera que se lleguen a obtener, ¿no? Sobre todo en esta época de pandemia, las antropólogas y los antropólogos estamos en crisis, porque ahora hacer trabajo de campo se considera un riesgo en sí mismo. No tanto porque vayas a, no sé, a una ciudad peligrosa o a un entorno peligroso, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, sino por el riesgo de contagio, ¿no? Entonces es interesante cómo el contexto histórico va determinando los riesgos de hacer investigación cuando hay trabajo de campo. Y en ese sentido se va cerrando y ahora ya tienes que hacerlo básicamente vía digital, ¿no? Pero eso, o sea, la recomendación de síntesis es, ya tengo un marco teórico, pero yo sí soy como muy crítico de cómo se nos exige en un proyecto tener un marco teórico tan claro, tan desarrollado, cuando ya vas al campo, o como lo que quiera que sea la parte de obtener datos, y pum, te cambia todo, ¿no? Y de repente uno se frustra porque dice, es que me cambió todo y el tema y no sé qué. Eso es lo normal que pasa, ¿no? Me pasa en maestría, en licenciatura, en maestría y ahora en doctorado, ¿no? Entonces, estar abierto siempre, ¿no? Pero siempre cuidar mucho, al menos yo creo que donde sí puedes ser muy fiel es en la metodología. Y eso es lo que tú puedes defender siempre, ¿no? Que es, mi metodología es esta y me funciona y eso yo creo que sí lo puedes defender. Así sea que nada más te dediques a revisar periódicos digitales o a que te dediques a hacer incluso entrevistas en este contexto de riesgo, ¿no? Me han contado que eso pasa, como bien dice Oscar, hasta en el último año del doctorado. Te cambia la jugada, la dinámica de campo de datos o de la unidad espacial. Abraham, presentar una ponencia, ¿qué le recomendarías al buen Miguel ahora que va a aventarse este tiro? Hoy va a mandar ya su ponencia, la trabajó hace un momento. ¿Qué le recomendarías, Abraham? Bueno, vamos a dejar fuera clichés, ¿no? Como de imagínatelos a todos desnudos, ¿no? Para evitar ese tipo. O no te pongas nervioso, ¿no? No, siéntete relajado. A mí la primera vez que presenté una ponencia, la verdad, me sentí nervioso, era como la primera vez que iba a exponer, porque en un aula con tus compañeros de clase estás acostumbrado a discutir y a que te resuelvan y te cuestionen, ¿no? Cosas que tal vez en tu trabajo no esté bien. Pero ya a nivel pues más amplio, con mayor número de oyentes, pues muchas veces es difícil controlar esos nervios, ¿no? De qué me van a decir de plano que estoy totalmente mal, que estoy planteando algo desde donde no se debe de plantear. Lo que yo le recomendaría a Miguel es ser muy concreto, porque esos mismos nervios te hacen perder el hilo de tus ideas y empiezas a irte por las ramas, a hablar de otro tipo de elementos o de cosas que te llegan a la cabeza, pero tienes que ser muy concreto con lo que ya tienes trabajado. Limítate a explicar lo que ya tienes bien trabajado, confía en lo que ya tienes bien trabajado, aquí en Tesicafé, por ejemplo, ya lo que tienes bien diseñado en cuanto a tu avance de tesis, confía en ello y limítate a explicar lo que ya tienes bien sustentado con argumentos, ¿no? Que más adelante vamos a ver eso. Entonces, sé muy conciso en lo que vas a decir, tómate tu tiempo, respira, a mí, por ejemplo, lo que pasa es cuando me pongo más nervioso, imagínense, si yo de por sí hablo rápido, cuando estoy nervioso, parece que estoy, parezco metralleta, ¿no? De que no me dejan hablar, no paro de hablar por los nervios. Entonces, lo mejor es ser conciso, claro, pausado, explicar bien tus ideas, cada lámina que presentes, decir, yo creo esto y por eso estoy presentando esto, y espera el feedback. El feedback esperemos que sea muy noble y que lo puedas sustentar, pero bueno, felicidades, la verdad es un paso muy importante que a nivel licenciatura, no sé cómo me habría sentido, yo también y empecé a dar ponencias hasta que entré a la maestría. Entonces, pues ahí nos contarás cómo te fue, mucha suerte y mucho éxito, porque al final, pues vas preparado, vas con el aval de Tesicafé atrás, entonces no te preocupes, vas a tener éxito.
Y finalmente, Miguel, por acá nos pregunta la comunidad Tesicafé, ¿cómo le haces para entregar avances cada 8 días? O sea, ¿cuál es tu rutina para leer, escribir? ¿Cuál es tu rutina? ¿Cuál es tu ritual? En sí, creo que a mí me costó muchísimo trabajo y fue una de las razones por las que llegué a Tesicafé. Como que me había habituado demasiado a un par de espacios en la facultad y en la biblioteca central para trabajar y pues mi rutina era sentarme 4 o 5 horas a trabajar y sin interrupciones y eso me permitía avanzar bastante, pero creo que esta vez, bueno, estuve parado prácticamente toda la epidemia, entonces llego a Tesicafé y me ayudan bastante con la forma de redacción y me aclaran como bastantes dudas que tenía y que alentaban mi avance. Y bueno, ahora ha sido como de aceptar que estoy en una condición de encierro, en una condición de desgano, de desánimo, y tratar de imponerme a esa condición, trabajando 2 horas, 2 a 3 horas y tratando de avanzar, quizá no las 5 cuartillas que avanzaba antes, pero sí algo concreto, ¿no? O sea, 1 o 2 cuartillas y que ese sea un ritmo incesante, ¿no? Incluso había días que, que yo había dicho como no voy a trabajar ni sábado ni domingo y ahora lo estoy haciendo, ¿no? O sea, por lo menos 1 hora el sábado, 1 hora el domingo y eso me ha permitido como una constancia y un ritmo que la verdad sí lo agradezco muchísimo. Súper chido lo que dices, sobreponerse y creo que ya vas adelantando algo de lo que Oscar nos va a hablar al rato, que es la parte emocional, súper importante para cualquier proceso. Miguel, felicidades a nombre del equipo Tesicafé, te mandamos un gran abrazo y aquí eres bienvenido para cuando ya termines ese congresito donde te va a ir muy bien, cuando termine el segundo o tercer capítulo, evidentemente cuando te titules, aquí está tu espacio. Te mandamos un gran abrazo, Miguel. Genial. Y vamos a un pequeño corte y regresamos con una sección nueva que es la sección metodológica en voz del Doc Lira, para posteriormente darle paso a nuestro invitado del día de hoy, Oscar Salvador, quien nos hablará sobre sus investigaciones en curso que apelan a la antropología de las emociones. Vamos a ese pequeño corte y por favor participen aquí abajo en Facebook Live, los leemos en tiempo real. Amigo y amiga tesicafecista, para este momento te preguntarás ¿qué es la teoría? ¿Con qué se come y con qué va? La teoría es una explicación que hacemos entre la relación de nosotros y nosotras como investigadores y nuestro objeto de estudio. Dicho de otro modo, la teoría explica nuestros objetos de estudio en función siempre de categorías, conceptos y aportaciones que han hecho especialistas de nuestro campo. Si por ejemplo estudiamos ciencias sociales, son los llamados científicos sociales. ¿En dónde vamos a encontrar esta teoría? Vamos a encontrarla en fuentes científicas. Algunas de las fuentes que volvemos a recomendarte pueden ser Redalic, Cielo, Latindex, Tesiunam, Tesiguam. Te recomendamos que por ser fuentes arbitradas, ahí encontrarás muchísimas teorías que permitirán escoger tu objeto de estudio, que permitirán explicarlo de un modo contundente y que no te puedan cuestionar respecto a su condición histórica, social y también del campo en el que te está desarrollando. Si tienes alguna duda, puedes consultarnos para que la teoría y la tesis puedan confluir y puedas terminar siempre en tiempo y forma. Hasta luego. Regresamos, qué bonito se siente que la gente comience a participar desde el primer momento. Gilberto Esteban, que nos ha seguido en cada transmisión de los webinars, incluido hoy con pozole en mano, manda saludos al panel de profesionales y dice que ya está listo para escuchar lo que hoy platiquemos. Amiga y amigo, por favor participa, ya sea de Facebook, de Twitter, Spotify, YouTube, Instagram. Estamos para leerte, estamos para hacerte más, no sé si sencillo, pero más llevadero el proceso de la tesis. Te leemos en tiempo real. Regresamos con una nueva sección que es, en palabras de especialistas, la metodología. Doc Lira nos va a hablar el día de hoy sobre argumentar en una tesis,
un punto dificilísimo, un punto en donde a veces te dicen, ¿dónde está tu voz? Parece que estás poniendo puros autores, o lo contrario, ensayo de tu voz, ¿no? Pero no hay ningún tipo de sustento. Tiene usted, Doc Lira, una misión muy impresionante el día de hoy para nosotras y nosotros. ¿Cómo vamos a argumentar de una mejor manera, Doc Lira? Hola, Josué, gracias por invitarme. Bueno, pues argumentar significa avalar una conclusión con una serie de razones y de pruebas de apoyo. Dar argumentos en un lenguaje científico, que es lo que se maneja con una tesis, es una herramienta básica. ¿Por qué? Porque es la forma en la que tú ofreces razones y pruebas para defender las ideas que estás proponiendo, ¿no? Entonces, es muy interesante porque no es solo recabar información, ideas de otros, sino reflexionar, ¿no? Es la reflexión propia y las ideas propias lo que se va a exponer en una tesis y es lo que al final tus lectores son lo que van a reconocer y van a juzgar tu ejercicio tesístico a partir de ello. ¿Cómo recomendamos argumentar? Hay una lectura muy interesante que se llama Cómo convertirse en un hábil investigador. En ella mencionan que hay 4 elementos de un argumento de investigación. El primero es una afirmación sustantiva que debe demostrar un conflicto o un contraste, tiene que ser discutible, como con creencias, causar dudas, exigir que sí, pues entonces demuéstramelo. O también puede ser una afirmación explícita, que es dar detalles para reconocer conceptos centrales de lo que estamos hablando. Un ejemplo de esto muy básico, una afirmación es, correr bajo la lluvia puede enfermarte. Hasta ahí llegamos. Eso todavía no es un argumento, es una parte. La segunda parte, después de tener una afirmación, es una evidencia o un fundamento. La evidencia tiene que ser veraz, precisa, suficiente, ser clara. Mucha gente, por ejemplo, en este ejemplo, si tenemos que la afirmación es correr bajo la lluvia puede enfermarte, la evidencia puede ser mucha gente con resfriado va al médico después de haberse mojado un día antes, ¿no? Esa podría ser nuestra evidencia. Después pasamos a la justificación, que es como el principio general. ¿Por qué infieres eso? ¿Según quién? O sea, ¿según qué creencias populares, qué tradiciones o qué estudios dentro de la cientificidad demuestran ello? La justificación podría ser en este caso, es que correr bajo la lluvia puede enfermarte, la evidencia dice que mucha gente llega al médico un día después de haber corrido bajo la lluvia, pero también que hay estudios, la justificación señala que hay estudios que han demostrado que los cambios de temperatura debilitan al sistema inmunológico. Esa puede ser tu justificación. Y ahora siempre hay que meter condiciones. El cuarto paso para un buen argumento es cuándo es válido lo que afirmas y cuándo no, porque no estamos hablando, no somos positivistas para decir que tenemos verdades absolutas en las manos, ¿no? Siempre Es tenemos... una conclusión. Exacto. Una conclusión con evidencias y con justificaciones, que las justificaciones pueden ser estudios, datos, ¿cierto? Hasta ahí vamos chidos. Síguele. Ese es el resumen. Fue para que nuestra audiencia. Y al final son las condiciones. La condición es cuándo sí y cuándo no aplica lo que estás haciendo. Claro. Entonces, si no había generalizaciones. Exacto. En este ejemplo tenemos, correr bajo la lluvia puede enfermarte. Afirmamos eso. Nuestra evidencia es que mucha gente con resfriado va al médico después de haberse mojado un día antes. La justificación es que estudios muestran que los cambios de temperatura debilitan al sistema inmunológico. ¿Cuáles son estas condiciones? Que debe haber un contraste entre el frío de la calle y el calor del hogar para generar esta diferencia de temperatura. Es decir, que si uno corre bajo la lluvia en un clima frío, es muy probable que se enferme, pero si uno corre bajo la lluvia en un clima caliente que es similar al de tu hogar, es decir, si yo corro en Acapulco a las 8 de la noche, empieza a llover, pero hace un calor muy, muy rico, aunque yo llegue a la casa no va a haber un cambio de temperatura, entonces por ende no me voy a enfermar, ¿no? Entonces esa es la condición, cuándo sí y cuándo no. Entonces tenemos estos 4 elementos para resumir: afirmación, evidencia, justificación y condiciones. Considerando estos 4 elementos, podemos decir que un argumento está bien sustentado y se puede defender ante cualquier tipo de pregunta que haya, ¿no? Maravilloso, Doc Lira, que además eso ya te da un mínimo de 2 párrafos en la tesis, ¿no? O sea, porque justamente... ¿Más? ¿Cómo escribes? Claro, lo que también llamamos redacción tesística, te agradecemos mucho. Me parece que consejos como esta parte suben el nivel argumentativo, porque vamos a salir del típico
Trump es xenófobo, a Trump es nacionalista, ¿no? Bueno, vamos a entrarle a la justificación, vamos a entrarle a la evidencia, cuándo sí, cuándo no, y les aseguramos que su argumento va a ser mucho mejor e incluso vas a tener vacunas para quienes te cuestionen, ¿no? Porque creo que le puede dar más complejidad. Claro, sí, vas a adelantarte a, pues, a eso, a preceptos que tenemos, a precondiciones Claro. que identifican, que nos facilitan muchas cosas, ¿no? Pero que en realidad hay que argumentarlas, hay que decir por qué ese partido político es conservador, ¿no? No solamente considerarlo como una verdad absoluta, sino argumentar por qué creemos eso y qué evidencias tenemos para sustentarlo, ¿no? Oye, y que en otro contexto puede ser que no sea tan conservador, sino que se le considere demócrata, ¿no? Sin que eso esté mal, ¿no? Sin que eso esté mal, pero eso te da mayor capacidad de argumentación en varios contextos, hablando de congresos justamente y ponencias. Perfecto. Le agradecemos este consejo que nos da este test-tip metodológico, lo esperamos aquí, pues muy pronto. Usted nos dice cuándo nos visite de nuevo, vaya a comer pozolito, que ella tenía por ahí un evento académico agendado. Vamos a un corte y regresamos para hablar con Óscar Salvador sobre antropología de las emociones, masculinidades críticas, migraciones, identidades. Van a ver qué chido se va a poner esto, aún más de lo que ya tenemos. Pequeño corte y regresamos, amigas y amigos. ¿Has probado de todo y sigues sin avanzar en la tesis? Nosotros también pasamos por ese proceso y enos aquí, en este momento, desarrollando este método que te prometerá no solamente que desarrolles teórica y metodológicamente el proyecto que tienes en mente, sino también aprender a disfrutar este proceso llamado el proceso rumbo a tu titulación. Si has llegado hasta aquí, me imagino que es porque no te gusta el camino fácil. Me imagino que estarás ponderando opciones y que una de tantas que podrías considerar es un trabajo que a ti te llene profesional y personalmente. Si sigues esta lógica y sigues viendo este video, me parece que estamos en la misma sintonía. Tesicafé es un método que hemos incorporado a través ya de algunos años y que el día de hoy tiene a personas tituladas, algunos más en su proyecto y otras tantas a punto de culminar este proceso. Si te preguntas qué hacemos aquí, cómo lo logramos, es muy sencillo. Primero nos ponemos en tus zapatos y posteriormente tenemos material propio que nos ha permitido, junto a la especialización en seminarios, conferencias, participación en libros y en congresos, ofrecerte un método adaptado a tus necesidades. Espero que te hayas quedado un poco picado o picada, porque de este modo tú, junto a nosotros, estarás desarrollando más que una tesis. Regresamos a estos Tesis Tips transmitiendo en vivo en medio de este trueno que anuncia que pronto será el grito. Vamos a la siguiente parte de este programa con nuestro querido Óscar Salvador. Ya la gente sigue mandando sus likes, sus participaciones. Esperamos que sigan dialogando con nosotras y nosotros porque vienen temas bien chidos. Mi estimado Óscar, entramos en materia. Platícanos sobre lo que has investigado, lo que estás investigando para comenzar a conocer qué hace Óscar Salvador. Pues mira, al principio cuando entré a la licenciatura, bueno, yo estudié primero periodismo en la UNAM, ahí en tu facultad de Ciencias Políticas. Oh, muy bien. Ya hace mucho tiempo. Y al darme cuenta que me tiraban mucho línea cuando ejercí un par de años el ejercicio de ser reportero, pues no me gustó mucho. Además, yo quería hacer periodismo de investigación y todo el tiempo era como la presión de la nota del día a día, ¿no? Entonces era prácticamente imposible. Entonces decidí entrar a antropología a la UAM Iztapalapa y ahí me enamoré totalmente de la antropología, ¿no? Y descubrí que era lo que yo quería dedicarme, a hacer investigación. Entonces ya tengo esa como tendencia de leer mucho, de cuestionarlo todo, de estar como pensando un montón de cosas, ¿no? Me acuerdo mucho de una frase de un compañero de la licenciatura
que decía que eres antropólogo las 24 horas del día. En ese momento, te estoy hablando como del 2006 más o menos, hace ya la época de la caverna, y me acuerdo mucho de esa frase, y al principio yo se me la tomaba muy en serio, ahora trato de ser un poco más relajado y decir, ok, a lo mejor no 24, 23, 22, no sé, un poco menos porque, bueno, tú que también estás en las ciencias sociales, de repente uno ya no está como a la par de otras personas, estás todo el tiempo incomodándote, ¿no? Y creo que esto es central para, bueno, desde mi punto de vista, para ser un buen investigador o investigadora, ¿no? O sea, como estar viendo algo que está pasando y empezar a estudiar los temas que a lo mejor están de moda, a lo mejor no, y en mi caso me ha tocado que estén de moda, ¿no? Es muy interesante. Entonces yo empecé más por la perspectiva de género, estudios feministas, estudios lésbico-gay, antes no se llamaban LGBTIQ+, etcétera, era antes lésbico-gay, a lo mejor hasta gay, y ahí empecé, ¿no? Entonces empecé a estudiar masculinidades, feminismos, homosexualidad y todo, y mi tesis de licenciatura fue sobre parentesco homosexual en la Ciudad de México. Luego en la maestría ya seguí con esta línea de género y sexualidad, pero más enfocado en las migraciones. Trabajé con migrantes jóvenes LGBT en Estados Unidos, ¿no? Y entonces ya del salto a la maestría al doctorado tuve ahí un pequeño desencuentro con la academia, yo ya me sentía como muy desbordado por cómo se trabaja en la academia, que es más como producir y como estar como citando nada más a los autores y a las autoras, y eso me sacaba un poco de onda porque yo decía, y bueno, ¿y cuándo puedo crear yo, no un pensamiento del hilo negro, sino como un pensamiento un poco más fresco, ¿no? Así lo queremos ver en esos sentidos. Entonces, digamos que tuve un break, ¿no? Como de decir, a ver, vamos a hacer una pausa, pero te jala, o sea, tú sabes, ¿no? Te jala la academia y volví, ¿no? Ahora con el doctorado, estoy iniciando justo el cuarto año del doctorado y ahora mi tema de investigación, traté como de alejarme un poco de los temas de género, entendidos de su manera como más tradicional, hay que estudiar la condición de género de las mujeres más como víctimas y la condición de género de los hombres más como victimarios o los malos de la historia en esta cuestión como más binaria, ¿no? Yo estoy tratando de salirme de este esquema, me está costando mucho trabajo, no porque no lo tenga claro, sino porque el modelo hegemónico de investigación sobre estos temas es este binario, ¿no? Mujeres víctimas, hombres victimarios, vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces, es muy complicado salirse de ese esquema. ¿Por qué? Porque genera muchísimos estereotipos que uno va llevando incluso en cómo diseña el proyecto, cómo se acerca a las personas con las que quieres trabajar, ¿no? Etcétera. Entonces, yo cuando diseño el proyecto de investigación para ingresar al doctorado, me fui por una cuestión de cómo las personas reciben bueno, la gente que vive en la Ciudad de México, recibimos a las personas deportadas y que me tengo que salir de los estudios de género, ¿no? Me voy por una cuestión más de cómo lo reciben, de las políticas, y como estaba de moda el tema de Trump, ¿no? 2016, 2017, dije, claro, pues me lo van a aceptar, y me aceptaron, ¿no? Afortunadamente. Pero poco a poco lo fui puliendo más el tema y dije, bueno, soy literal un hijo pródigo de los estudios de género, me cuesta como mucho trabajo salirme de esta línea, me considero especialista porque he leído mucho, he sido activista, he hecho investigación, he entrevistado a mucha gente, yo mismo también trato de reflexionar sobre mi experiencia como una persona no heterosexual y también como investigador, etcétera. Entonces, mi tema fue derivando hasta llegar a la antropología de las emociones, de lo cual yo no sabía nada, ¿no? ¿Y por qué llegué a ese tema? Porque primero por mi base feminista, como más teórica, y las feministas estaban llamando la atención de que teníamos que recuperar los estudios sobre las emociones que los autores clásicos de la filosofía como más griega o del siglo XVII, XVIII ya habían tomado. Y que incluso sociólogos como Emile Durkheim o Auguste Comte, no sé cómo se pronuncia, Augusto Comte, ¿no? También lo habían notado en sus textos, ¿no? Entonces, todas estas mujeres, algunas no feministas, otras sí, empezaron a decir, vamos a retomar eso y vamos a estudiar la dimensión emocional de los fenómenos sociales, como que ya estamos adentrados y adentradas en ellos, ¿no? Y a mí lo que me llamaba mucho la atención era cómo con los estudios de las migraciones, y en particular de la gente deportada de Estados Unidos, todo era reinserción económica y social. Todo era eso, ¿no? De reinserción laboral de fulanito en la Ciudad de México, reinserción laboral. Pero es un sintagma fijado, ¿no, Óscar? O sea, es muy interesante lo que planteas porque, aunque es un caso particular que estás estudiando muy a fondo,
traemos una obsesión por reinsertar, y de fondo está todo un proceso emocional que supongo tú estás estudiando aquí, pero puede ser extensivo, ¿no? Exactamente. Entonces, digo, no es que yo esté denostando ese acercamiento, sino más bien que digo, ok, es necesario, pero obviamente la labor de los investigadores e investigadoras es como crear o unir fuerzas para decir, bueno, tú estudia eso, pero también necesitamos estudiar esto, ¿no? Y yo como llegué a esta conclusión porque empecé a tener contacto con organizaciones civiles que trabajan con personas migrantes, sobre todo deportadas, y me decían es que hay mucha gente que está deprimida, hay mucha gente que no quiere trabajar, hay gente que extraña Estados Unidos porque dejó familia, hay gente que le consigues un trabajo o le consigues una oferta de trabajo para que, o sea, puede ser como no tan paternalista, ¿no? Porque si no me pueden malinterpretar, sino que es como ahí gestionar oportunidades y resultaba que la gente podía abandonar el trabajo, ¿no? Y no se explicaban por qué, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues sí, vamos a ver qué onda. Entonces vi que la cuestión era o el tema central que podría explicarnos esto es el estudio de las emociones de las personas deportadas, ¿no? Entonces así fui construyendo el proceso, dejé todo lo de la hospitalidad o la inhospitalidad que tienen las personas que viven en la Ciudad de México hacia las personas deportadas y me fui más por las emociones. Y entonces ya ahí empecé a estructurar todo el marco teórico y me fui por el duelo migratorio. Es decir, como todas las pérdidas que tienen las personas por ser expulsadas de Estados Unidos, cómo las están procesando, ¿no? Y aquí me enfrenté con un primer desafío, que el duelo principalmente se relaciona con la muerte de un ser querido, ¿no? Ya si hablas de un duelo porque perdiste a la novia o porque perdiste el trabajo, como que la gente te dice, ay, pues sí, espérate, se te va a pasar, ¿no? Pero me enfrenté a eso, ¿no? Pero el duelo migratorio es fuerte porque como ahí están, siguen las relaciones, aunque sea a distancia, el sufrimiento es más ambiguo y más difícil de observar. Y Oye, entonces, Oscar, perdón por interrumpirte, pero para darle un contexto a la gente, cuando hablamos de duelo migratorio, además, justo la asociación directa que hacemos es con pérdidas en la interacción que tenemos día a día con papá, mamá, novia, pero estamos hablando de historias en las cuales ves a la persona que venía contigo migrando o en la caravana y al otro día no lo ves porque lo desaparecieron, le mataron, está en tráfico de personas, ves cómo violan a tus compañeras de viaje. Estamos hablando de procesos, bueno, pero no sé si existe un propio duelo hacia tus propios recuerdos del país donde saliste, que tú no querías salir, pero te obligan a salir. Estamos hablando de estos duelos, ¿cierto, Oscar? sí, precisamente, digo, yo me estoy enfocando sobre todo el duelo migratorio de las personas que ya vivían en Estados Unidos, que tenían largos periodos de residencia, mínimo 10 años, ¿no? Y que son expulsadas, ¿no? Y entonces están como justo sufriendo la pérdida de esas relaciones y espacios significativos que construyeron en Estados Unidos. Pero justamente, y mira qué bueno que tocas esto de lo que se puede perder o de lo que se puede sufrir en el proceso de emigrar, yo lo que me fui dando cuenta ya después del trabajo de campo es que era como muy abstracto nada más referirme a este duelo migratorio de la deportación, que así le estoy llamando hasta el momento, aislarlo de los otros duelos migratorios, es decir, desde que sales de México, ¿no? Y también todo lo que vas perdiendo, lo que vas sufriendo cuando tú vives en Estados Unidos, ¿no? Es decir, racismo, violencia, algunas mujeres violencia de género, no sé, desde abuso sexual hasta una violación, por poner un ejemplo, ¿no? O violencia doméstica, que es el término más bien usado en Estados Unidos, ¿no? Entonces, todas esas pérdidas van construyendo subjetividades. Y entonces lo que yo fui entendiendo es que, a ver, ¿por qué de repente sí es bueno delimitar? Pero ya cuando hablamos de subjetividades es más complejo delimitar. Y para las antropólogas, antropólogos, es todo un desafío porque dices, híjole, ¿cómo le hago para explicar esto cuando veo que todo lo que rodea a la persona también es importante? Y entonces, bueno, vas a una estrategia más de, bueno, voy a encuadrarlo todo en mi caso, duelo migratorio, ¿qué tiene que ver con los duelos migratorios? ¿No? Y lo vi como una manera, lo voy a decir ahorita de manera lineal, aunque no lo es tanto. Entonces yo identifiqué tres grandes momentos. Cuando la persona sale de Estados Unidos, perdón, de Estados Unidos, de México, cuando llega a Estados Unidos y vive ahí, luego cuando la encierran en un centro de detención, ¿no?
Pero esto quizás podría ser el momento final y luego cuando llegan a México nuevamente, ¿no? Entonces, en general son 4 pasos, pero yo digo 3 porque, bueno, centro de detención y la vida en Estados Unidos es en el mismo, entre comillas, espacio, ¿no? Y entonces, eso yo lo hice porque yo me daba cuenta que la gente no entendía por qué la gente se sentía triste por estar de nuevo en su país, a pesar de que decían, no, oye, mi familia y todo, ¿no? De, bueno, pues están las videollamadas, las redes sociales, seguramente hiciste algo malo y un montón de cosas, ¿no? Entonces, estos duelos migratorios, sobre todo el de la deportación, no se pueden expresar fácilmente. No es como que yo diga, ay, perdí a un ser querido y la gente me lo va a reconocer y me va a apapachar y me va a decir, tómate un día, falta el trabajo, no vengas a la escuela, lo que sea. Pero un duelo migratorio en general no es reconocido, ni por las instituciones, ni a escala como más social o de familia. Incluso algunas de las personas que entrevisté me dijeron, es que ni mi familia me comprende cómo me siento. ¿Y esto a qué se debe? Porque como obviamente pensamos que una persona que no tiene papeles está violando la ley y migra, entonces decimos, claro, lo que te corresponde es asumir tu castigo y regresar a tu país, ¿no? Pero entonces, si esta persona no se siente de su país, o sea, es decir, de México, no puede tener aquí como una vida vivible, en términos de Judith Butler, vida vivible, ni tampoco la medio tuvo en Estados Unidos con toda la violencia que implica estar pensando en que vas a ser detenida o detenido o deportado o deportada, entonces se va complicando todo. Todas esas violencias mucha gente no las comprende porque dicen es que si no migro con papeles está mal, pero no vemos la estructura de fondo que lleva a esta persona a migrar, ¿no? Si ya no tienes otra opción, no es que tú decidas migrar, es que ya no hay opción y migras, ¿no? Y es por eso que es tan difícil que les reconozcan sus duelos migratorios, ¿no? Y después de migrar, el proceso subjetivo de duelo, ¿no? Que justo cómo personalizas el duelo, cómo trabajas el duelo, que es un proceso subjetivo. Voy a dar unas participaciones, mi querido Oscar, y seguimos con esta interesantísima. Por acá nos dice Vilchis, fan de tus fans número 1, Vilchis, ¿eh? Cada que estás en un programa aparece Vilchis. Sí, sí, sí. Saludos. Tema el día de hoy. Saludos, Oscar. Luego tenemos a Cintia, super tema invitado y manda fueguito, Cintia, para nuestro invitado. Leslie Carrasco nos dice, qué buen tema y manda aplausos. Saludos a Leslie. Con Paul, que no me cansaré de recomendarlos, también cada 8 días están al pendiente, un proyecto de comunicación política muy, muy chido. Nos dice, saludos al profe Lugo y a los profesionales que están hoy. Gran disertación. Por ahí sigan a Con Paul. Sari Estrada, aplaudo darle otro giro y romper el binarismo que se ha establecido en los estudios de género. Hey, sí, también le aplaudo y qué chido que lo está haciendo mi querido Oscar por ahí. A Diani, justamente que hablamos de ella fuera de cámara, dice Diani, saludos querido Oscar. Hablamos bien, hablamos bien de Diani, Diani, te admiramos mucho, querida. Y por allá Sam Chispa, saludos Oscarín. Mira, me dicen Oscar que de pronto las personas que vienen aquí, que por ejemplo tú me pediste no dar toda tu trayectoria profesional, algunos dicen que porque eso es un muro que a veces pones con otras personas y subjetividades. Dicen, oye, José, yo pensaba que todos y todas los doctores y doctoras eran bien payasos y payasas. Entonces, se agradece mucho del otro lado que también haya temas tan aterrizados, temas tan en prácticas culturales como las que tú nos estás planteando. Y justamente te quiero preguntar ahora a propósito de eso, Oscar. Yo a ti te conozco taller de masculinidades críticas que recomiendo muchísimo. Si alguien quiere agregar a Oscar, la verdad es que es un taller bien bonito que nos hizo cuestionar mucho. Tiene que ver evidentemente con la parte de emociones, tiene que ver con la parte de subjetividades, pero ¿cómo llevas esta labor de tallerista y labor de tesista? Pensando en que a veces cuando la gente piensa en tesistas, piensan en que estás con tu libro todo el día escribiendo, escribiendo, escribiendo. Aparte haces ejercicio y nos compartes ahí tus tips de yoga. No tengo la menor idea de cómo haces poses tan complicadas en tus fotos. O sea, ¿cómo Oscar en su subjetividad lleva a ser investigador, gente que le gusta el ejercicio, das talleres de masculinidades? ¿Nos platicas un poco sobre ello, porfa? Sí, 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 claro, no, pues gracias por los comentarios y así, bueno, justo hace rato que te decía que yo tuve como mi pausa de la academia, que fue de 4 años, digo, no así lineal, seguía medio haciendo cosas y todo, y seguía interesado en los temas que me gustan. Justo me di cuenta que no puede ser como 100% un tesista o un estudiante de posgrado, ¿no?
Y creo que tú y quienes nos escuchan y estén estudiando un posgrado lo saben. Lo que pasa es que tenemos que dar esa imagen hacia nuestros superiores o nuestras superiores, ¿no? Más bien, tenemos que dar esa imagen, ¿no? Entonces, de repente ahora en la área de redes sociales sabemos qué no podemos publicar y qué sí podemos publicar, ¿no? Como que empezamos a construir un perfil porque sabemos que es importante cómo nos ven. Pero justamente como yo tenía mucha cuestión de estrés, de ansiedad y todo, dije, yo no puedo ser solo un estudiante de doctorado, ¿no? A pesar de que la demanda de tiempo y todo es muy, muy, pues angustiante, esa es la palabra, ¿no? Y de hecho, me acuerdo mucho, sobre todo en el primer y segundo años del doctorado, me llegaban muchos artículos sobre enfermedades mentales de doctorantes y que no sé qué, y decía, sí, me representan, ¿no? Pero aquí justamente, fíjate, irónicamente y justamente la parte emocional es muy importante, es como reconocer esa vulnerabilidad y a pesar de que tú digas, tengo que ser buen estudiante porque recibo una beca y eso creo que es también una panacea para quienes tenemos beca del gobierno, en este caso CONACYT, son como presiones que te van comprometiendo, pero es bien difícil como reconocer los límites de eso o a dónde te puede llevar eso, entonces empiezas a hacer alianzas. Yo, por ejemplo, tengo a una muy buena amiga con la que comparto mucho, debatimos, nos reunimos. Ahorita recientemente nos estamos reuniendo para trabajar vía Zoom, para tener como la presión y todo, pero es como irle buscando estrategias para no caer en la linealidad de que, como eres estudiante de doctorado, es lo que te tiene que representar, ¿no? Y entonces yo, por ejemplo, siempre he tenido una idea de que incluso en los medios en los que yo me he movido a la academia, hacer ejercicio está mal visto, ¿no? Porque es tiempo que tendrías que estar leyendo y escribiendo y todo. La verdad es que a mí no me ha funcionado. Yo admiro a quienes logran como ser estructurados y decir, sí, trabajo de 9 de la mañana a 8 de la noche y nada más es el doctorado, dedicación exclusiva y todo. Yo realmente admiro mucho esa perspectiva, pero en mi caso no me ha funcionado porque, al contrario, veo afectada mi salud emocional y física, ¿no? Y yo descubro que incluso si hago ejercicio, si medio cuido lo que como, porque es como muchas chácharas, pues me va mejor, ¿no? Y de repente también es como, y eso lo doy como un consejo porque a mí me ha pasado como también ya de suponer lo que está pensando nuestra directora o director de tesis sobre nuestro trabajo. O sea, y es bien difícil soltarlo porque tenemos la presión y decimos, no, a ver, espérate, estoy trabajando, a lo mejor hay como ciertas expectativas, pero siempre se va a poder dialogar con la directora o director de tesis. Y yo por este lado me siento muy afortunado por tener una directora que es bien comprensiva, ¿no? Sobre todo ahorita con lo de la COVID-19, pues obviamente todas y todos nos dimos como, ¿y ahora qué hago, no? Hace rato Miguel, ¿verdad? El invitado que va a presentar su ponencia, decía que el encierro te lleva como a decir, ¿y ahora qué hago? Cuando yo ya tenía lugares particulares para trabajar, ¿no? A mí me pasó algo muy similar, ¿no? Decías que yo no trabajo en mi casa y ahora ya estás adaptado, tienes que ir como empujando ese proceso. Pero yo Y creo luego que como antropólogo que perdiste el campo, digamos, ¿no? El campo directo. exactamente. Entonces, es irse adaptando, es reconocer las emociones y es reconocer que eres una persona que justamente tu principal herramienta es el cuerpo, no nada más como el cerebro y la computadora, no, eres un cuerpo que se va a ver afectado y hay que reconocer ese proceso, pero también siempre reconocer que no estás solo, no estás sola y que también consideras a tu director o directora de tesis, si se puede obviamente, un aliado o una aliada importante y no presuponer de que, ay, si le digo que me siento mal, me va a decir que soy una mala estudiante o un mal estudiante, ¿no? O sea, no, que llega a pasar, pero hay que primero tener la duda de decir, vamos a hacer de nuestra directora o director de tesis nuestro aliado, ¿no? Eso es muy importante. Oye, diste un punto que, y mira que hemos tenido a muchas y muchos invitados y han dicho cosas bien chidas, justo por eso le dimos el giro a esta nueva temporada en donde nos interesa conocer más qué hay detrás del invitado, del maestro, de la maestra. Y por acá noté que dijiste reconocer emociones, reconocer también necesidades de nuestro cuerpo. Son puntos que parecen sacados de un artículo, 5 que necesitas como teísta, pero lo contextualizamos en toda la charla que nos has dado. Híjole, es bien interesante, Oscar. Nos ayudaría a evitarnos muchos problemas, ¿no? Por ahí recuerdo en el programa que tuvimos de sexualidad y tesis, que fue uno de los programas que más recordamos, uno de los comentarios que nos llegaron fue,
es que yo cuando llego, mi pareja me pide rendir sexualmente y yo no le puedo decir que no, ¿no? Pero también tengo una tesis y tengo poca energía. Regreso ahorita para que sigamos platicando, mi querido Oscar. Vamos con la sección de la tesis psicóloga que precisamente nos tiene preparado un temazo, y el temazo que nos tiene preparado es engancharse en discusiones innecesarias o no engancharse en discusiones innecesarias con familia, amigos, pareja. De la tesis, descubramos que no nos pusimos de acuerdo, Oscar y yo, para mandar esta cápsula, pero parece que fue la previa perfecta. Vamos con tesis psicóloga, mi querido Jesus, y regresamos a esta rica charla con Oscar Salvador. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos una vez más en un martes de Tesis y Café, que me parece que de hecho están estrenando nueva temporada, así que los felicito mucho. Y bueno, pues me pareció interesante compartir con ustedes qué hay a veces detrás de que nos enganchemos en ciertas discusiones innecesarias, a veces con nuestros compañeros, nuestra pareja, amigos, familiares, cuando a veces tocamos temas que nos gustan o que nos interesan demasiado, o nuestro tema de tesis, por ejemplo, y que se suben de nivel este tipo de discusiones. Bueno, primero me gustaría aclararles lo que yo pienso acerca de cuál es la diferencia entre dialogar y discutir. Desde mi perspectiva, dialogar es comunicar cómo te sientes, cómo realmente estás viviendo en este instante, sentimientos, emociones en el presente, de lo que viene a continuación, que ya es dialogar. Dialogar ya es compartir al otro pensamientos, juicios, valores, en fin. Por lo tanto, siguiendo este mismo ejemplo, como que no tiene mucho caso solamente ni dialogar ni solamente discutir. Si solamente dialogamos, nos quedamos simplemente en estar informándole al otro cómo nos vivimos actualmente, sin enriquecernos desde el punto de perspectiva más de la visión del pensamiento de la otra persona. Y igual, si solamente discutes sin dialogar, por lo tanto simplemente estás tratando de convencer al otro o de argumentar algunas cosas que caen como en un vacío y que no tiene fin en realidad. Pero me gustaría tocar otra cosa. Creo que algo que todos sabemos, pero no nos gusta mucho admitir, es que cuando estamos ya enganchados en una discusión, suele pasar que primero, no te estás haciendo responsable de compartir tus emociones, por lo tanto no estás dialogando y discutiendo. Y por lo otro, es muy probable que estés lanzando argumentos porque te estás defendiendo. Porque de alguna manera el hecho de que tú sientas que tienes que dar más argumentos puede ser que está cuestionando algunas creencias o algunas cuestiones de valía o de imagen o de autoimagen que consideras que se están poniendo en riesgo y por lo tanto tienes la necesidad de seguir respondiendo. Mientras no dialogues, mientras no compartas tus emociones, mientras no te responsabilices de lo que estás diciendo, se va a convertir en una plática sin fin que muy probablemente se van a disgustar o la otra persona se va a terminar yendo. Te invito a que cada vez que te caches a ti mismo en una situación así, reflexiones si estás realmente dialogando y discutiendo o solo discutiendo. Esa es la primera. Y la otra es que una vez que ya compartes lo que sientes y lo que estás pensando, todas las emociones que sientes en ese instante son una oportunidad o es una autorrevelación. Te permite estudiar a ti mismo por qué sentiste eso, por qué te estás enojando, por qué te estás enganchando, por qué te dio miedo, por qué te molestó tanto. ¿Qué se pone en tela de juicio o qué empieza como hay detrás de ahí de tus creencias o qué es lo que necesitas sentir que te tienes que defender? Te invito a que recuerdes que las personas no nos causan enojo, no nos hacen enojar, ni nos ponen tristes, ni nos están ofendiendo, ni nos están lastimando directamente como tal. Más bien lo que nos están diciendo, lo que nos transmiten, estimulan ciertas cosas que nosotros traemos. Y eso que estimulen en ti quiere decir que de alguna manera el argumento que te están diciendo puede ser que lastime o llegue a creencias muy fuertes de lo que tú crees que vale la pena, tus valores, tus creencias, y por lo tanto sientes esa enorme necesidad de defenderlas a capa y espada. Pero a veces no tiene ningún sentido ni ningún propósito y además solo desperdicias mucha energía en ello. Te invito a que logres tratar de cacharte a ti mismo cuando suceda esto y lo uses como una oportunidad para autorrevelarte, para darte cuenta de cuáles son tus creencias más fuertes, tus valores principales
y por lo tanto, ¿por qué te sientes tan necesitado de estarte defendiendo o de dejar claro alguna situación, como si trataras de convencer forzosamente al otro, como si una vez que lo convencieras al otro, pudieras llegar a ganar? ¿Qué es lo que quieres ganar en realidad? ¿O de qué te estás defendiendo en este sentido? Siempre que interactúes con alguien, trata de dialogar y discutir para que puedan realmente enriquecerse mutuamente. Tienes que estar abierto a lo que la otra persona también siente. Y la diversidad es riqueza. Entonces, por lo tanto, aunque la otra persona tenga argumentos muy contrarios a ti, lo que sí tienen en común son sentimientos, emociones. Y aunque sus creencias sean muy distintas, cada uno se siente amenazado o cada uno tiene algo que aportar. Entonces les invito a que logren buscar ese tipo de encuentros y abran el canal de la comunicación a partir del diálogo más la discusión. Espero que les haya servido de algo lo que les comparto. Los extraño mucho, cuídense mucho, los abrazo a distancia. Hasta luego. Regresamos después de esta muy chida participación de Octavia. ¿Dialogan o discuten ustedes, mis camaradas, cuando están en el coloquio con sus amigas, con sus amigos? Yo digo que unas chelitas está bueno aventarte las dos porque ahí es otro contexto, aunque sí me he enterado de tesistas que se arran a golpes por sus marcos teóricos. Me recordó mucho de más, Oscar, una clasificación que justo Vilchis y yo citamos a cada momento. Y cuando tú nos diste el taller hablabas que hay identidades y hay prácticas, ¿no? Y entonces en la identidad metemos teoría, justificaciones, argumentos, pero la práctica es la práctica. O sea, yo estoy tomando ahorita mi agüita y esto es lo que hace la práctica. Yo puedo meter que esto es una sustancia que epistemológicamente me da, ahí le echo mi choro y en eso somos bien buenos y buenas las tesistas. Pero ¿cuántas prácticas ocultamos a veces en identidades, ¿no? Con choro, con teoría, con discusiones, con diálogos. Y que bueno, irlo cuestionando emocionalmente ayuda mucho, mi estimado Oscar. Sí, creo que justamente yo todavía estaba como muy enganchado con las identidades hasta la tesis de maestría, ¿no? Que digo, es algo esencial, o sea, realmente las personas necesitamos las identidades para podernos situar y explicarnos en este mundo, ¿no? O en los mundos, si es que tienes una visión un poco más posmoderna como yo, ¿no? Pero, o sea, las identidades son centrales en ese sentido porque nos pueden dar una cierta, o vamos a dejarlo sin adjetivo, nos pueden dar coherencia para la existencia, ¿no? El problema, ya cuando tú quieres analizar la realidad ya como investigador o investigadora, es, si te quedas en ese nivel, vas a darte cuenta que habrá ciertas limitaciones, como en cualquier opción que tengas, ¿no? Yo voy a hablar más de mi experiencia y de mi punto de vista. No es que esté diciendo que dejemos de estudiar identidades, la verdad, no estoy diciendo eso, sino que más bien yo descubrí cierta limitación y que digo, esa era mi historia académica, ¿no? Hasta la maestría y ahora en el doctorado voy más por las prácticas, o sea, por decir, bueno, ¿qué están pensando? Aunque obviamente justo ahí va a estar mi contradicción y eso creo que también es muy productivo, ¿no? La propia contradicción que yo tengo es de, a ver, incluso la palabra deportado o deportada se puede considerar una identidad, ¿no? Ok, ese punto de partida a mí me sirve porque digo, tengo un concepto que a lo mejor es identitario, que puede ser legal, que puede ser incluso hasta geopolítico, hablando ya en términos más acá complejos, pero no me limito a eso, sino que voy viendo las contradicciones de lo mismo, ¿no? Entre quienes incluso ocultan su cualidad o su condición de deportado o deportada y quienes la exponen como una identidad para obtener ciertos beneficios políticos, sociales o incluso hasta culturales, ¿no? Por ejemplo, pensemos en convocatorias para personas deportadas en un taller artístico o lo que sea, ¿no? Vamos viendo como lo que realmente ha pasado, pues, ¿no? Entonces, para mí es como muy importante analizar las prácticas en ese sentido. Y en ese sentido también las identidades para mí solamente son un punto de partida. El problema es que de repente, si nos quedamos en el nivel de identidades, vamos a forzar a veces también a las personas y no vamos a dejar que fluyan sus narrativas. Hablo mucho desde mi perspectiva, desde lo que yo estudio, ¿no? Entonces, obviamente, cuando decides, ok, voy a estudiar a este grupo en particular, tengo que ir con la mente abierta de que no corresponda con lo que yo estoy pensando sobre ese grupo, ¿no? Y creo que esto es básico y aplica para muchísimos temas.
Y justamente ahí te rompes porque de repente dices, híjole, yo llegué con esta idea del tema y ahorita me doy cuenta que estoy romantizando, que estoy revictimizando, que estoy incluso ejerciendo violencia epistémica y surgen un montón de preguntas, sobre todo a nivel metodológico, que te van haciendo más complejo el trabajo de tesis. Y ahora, si a eso le sumas que tú como investigador te reconoces como un ente que siente, que tiene emociones, que tiene también ideologías, conflictos, un montón de cosas, entonces el proceso se hace sí más complejo, pero también más rico. Y entonces es bien interesante como dedicarle un tiempo a decir, bueno, yo cómo me sitúo en la investigación que estoy desarrollando. Y es por eso que yo, en mi tesis de doctorado, que todavía está en proceso, estoy proponiendo un concepto que se llama situarse emocionalmente, ¿no? Es decir, ¿cómo estoy yo posicionado, posicionada en mi tema de investigación? Y con esto, digo, obviamente mi tema queda ad hoc, ¿no? Porque son emociones de las personas deportadas, pero estaría chido que toda la gente que está haciendo tesis, a lo mejor que no lo incluya en su documento, pero sí como para decir, bueno, ¿yo por qué creo esto? ¿Yo por qué llegué a este tema? Yo, mi propia experiencia, cómo se puede vincular con lo que estoy investigando, ¿no? Y que tiene que ver con ciertas prácticas, también el situarte emocionalmente, ¿no? Exactamente. Incluso pensemos en alguien que hace investigación estadística, o sea, ¿por qué llega a eso? ¿Por qué prefiere eso y no tener contacto con la gente, como este caso de las antropólogas, antropólogos, ¿no? Yo me acuerdo mucho de un roomie que tuve ahora que vivía en Tijuana que me decía, es que eso para mí es como, yo no podría salir y ir a la calle y hablar con un desconocido o desconocida y así. Y justo son nuestras personalidades, son nuestras prácticas que también reflejan identidades, pero yo creo que reflexionar sobre cómo nos situamos emocionalmente sobre un tema nos ayuda a tener claridad y sobre todo honestidad con nosotras mismas mismos, ¿no? Y eso incluso para mí me ha servido como para despejar y decir, claro, yo estudio el duelo porque también para mí es muy complicado procesar las pérdidas. Me aferro a algo hasta que digo, pues ya no pues se pudo más y ya, ni modo, ¿no? Entonces es bien interesante cómo eso puede ser productivo metodológicamente, epistemológicamente y bueno, obviamente ya a nivel de productividad también te puede ayudar. Ahora, obviamente está la parte como, no quiero ser tan binario de repente, sino mi amiga Cintia luego va ahí a cuestionar a mi amiga y tiene toda la razón, pero es que de repente es muy difícil salirse de los binarios. Pero a lo que voy es que, bueno, está la parte como productiva, bonita, de, ay, vamos a situarnos y todo, pero también digo, dentro de la parte mala y sus matices, sus grises, también está la parte como de, híjole, también puede ser como una introspección muy fuerte que te puede frenar. Entonces hay que tener un poco de cuidado con eso, como decir, híjole, es que escogí este tema, pero resulta que me cuesta trabajo, que me duele, que no puedo escribir, te puede frenar. Y lo digo no porque sea algo malo o bueno o lo que sea, sino porque también hay que hablar de los tiempos de entrega, los deadlines, todo lo que nos pues sí, no lo quisiera decir así, pero nos impone el sistema, ¿no? Digo, al fin y al cabo, investigadores, becarios, lo que sea, tienes que entregar a ciertos tiempos, ¿no? Entonces, a lo mejor Esa es una identidad contra lo que una, o no sé si contra, frente a lo que uno y una está expuesto, ¿no? O sea, el situarse emocionalmente que planteas, que me parece maravilloso, no puede irse por la libre porque hay una identidad institucional ante la que se encuentra, ¿cierto? Sí, 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 entonces justo eso, o sea, lo acabas de decir muy bonito, o sea, sí me empiezo como aquí a extender, a debrayar y a pensar, pero el límite es pues la cuestión institucional, los tiempos, todo, y bueno, ese sería el límite, ¿no? Pero en mi caso sí ha sido muy productivo, obviamente en algunos espacios he sido muy cuestionado porque eso ya no es científico, ya no es antropológico, que no se tiene que hacer, y todo, pero bueno, justo ahí retomo mis herencias feministas y bueno, ellas han dicho que justo una de las labores de los feminismos es cuestionar las formas tradicionales de hacer ciencia, ¿no? Y retomando sobre todo a Donna Haraway de que, bueno, no hay objetividad total, de que hay que situarse, ella lo llama conocimiento situado, y de hecho de ahí me inspiro para yo a su vez construir, situarse emocionalmente, y lo que nos va a servir es decir, bueno, es que mi conocimiento, lo que yo te estoy enseñando no es como tan objetivo o tan neutral como todo el tiempo te lo piden, ¿no? Siento que cada vez menos, pero hay espacios donde sí es como así de, ¿qué pasa con este cuate? ¿Está haciendo literatura? ¿No está haciendo ciencia antropológica? ¿No? Entonces llega a ser como escandaloso a veces, ¿no? Pero sí, O sí, sea, quien... Dime, dime.
me permite leer algunos comentarios porque justo van en consonancia con lo que mencionas. Y solo para agregar, dice Iván Rodríguez en un evento que tuvimos, decía, piensan que haces brujería, ¿no? Como Exacto. estoy haciendo brujería. Mira, evidentemente yo no pienso eso, yo estoy muy de tu lado. Por aquí nos dice Enrique Alcaraz, saludos amigues, qué buen tema. Nos dice Gilberto Estegan, excelente perspectiva del tesista como un humano más con desafíos cotidianos, pero no menos importante, sino al contrario, se puede ver en él un humano que se sobrepone ante el desafío con base en la convicción del oficio de investigador. Adjani nos dice, Oscar, siempre es un gusto escucharte, y luego aporta, María Bertelli decía que uno elige un tema de tesis porque tiene una conexión emocional con el tema. Por eso es indispensable reconocernos en el proceso. Y Oscar, tenemos una sección, disculpa que tenga que hacerte la pregunta, pero si no nos come el tiempo, pero ahorita regresamos a la parte de situarse emocionalmente, que por cierto te vamos a citar aquí en Tesi Café, tenlo por seguro, porque me has dado una clave fundamental para cuando él o la tesista llegan y te preguntan, ¿qué tema estudio? Pues, a ver, aguántame tantito. O sea, ni un psicólogo te puede decir qué tema estudiar, menos un simple asesor de metodología. Pero si alguien se sitúa emocionalmente desde el principio, quizá puede reconocer por ahí algunas áreas. Mi querido Oscar, ahí te va la pregunta picosita. Hijo, no está así. La propone Comunidad Tesi Café. Y me falta el abanico. La siguiente. En un seminario que nos expusieron hace un momento, un colega estaba estudiando prácticas sexuales a través de Tinder prácticas sexuales a través de Tinder en comunidades con discapacidad. Y lo hizo con un enfoque antropológico digital, ¿no? Que no es necesariamente solo estudiarlo a nivel de lo digital, sino que a veces te lleva a encuentros también cara a cara. Llega este colega y entonces plantea en un seminario, ya obtuve rapport, ya obtuve una condición en la cual el campo está contento y con mi observación participante, pero mi informante clave me pide una cosa que no sé qué hacer. Y dijo, me pide que tengo que ser congruente, entonces estoy estudiando Tinder, que tengamos relaciones sexuales. Yo no tengo problema con ello, menciona el investigador, pero no sé si sea ético. Y a propósito de esto, quiero preguntarte, la pregunta picosita es, ética, subjetividad, qué tanto meterte a campo, qué tanto no meterte a campo, es científico, ya no es científico. La pregunta picosita siempre es abierta y por eso se llama pregunta picosita, porque intenta provocar algo en quien la contesta. Adelante, mi estimado Oscar. Y ahí el público, ¿qué opina también? Híjole, eso sí es bien interesante. O sea, voy a hablar primero como por la salida rápida y luego por una salida más compleja, ¿no? Y igual también para provocar, ¿no? Para mí la salida rápida sería, bueno, pues tengo sexo con esa persona y ya no la incluyo en la investigación, ¿no? Y sería como lo más ético posible, es decir, ok, se conoció en el contexto de la investigación y ya la saco, ¿no? Y con eso lo voy a vincular con una anécdota que yo tuve parecida cuando trabajaba con migrantes LGBT en Estados Unidos. Uno de los participantes, hace cuenta, teníamos la posibilidad de hacer la entrevista no voy a decir dónde para que nadie diga quién fue, en persona, pues, ¿no? Y me cancelaba y de repente me dijo, ¿sabes que no la podemos hacer por Skype? Y cuando todavía estaba de moda Skype y ahora ya es Zoom, ¿no? Y le digo, ¿pero por qué nos podemos ver en tu casa o aquí? Un amigo me dejaba quedar en su casa o en un café, yo así bien inocente, ¿no? Dice, no, lo que pasa es que me gustas mucho y tengo miedo de excitarme y de pedirte que tengamos sexo, ¿no? Entonces él fue muy prudente y prefirió hacerlo videoconferencia. Digo, ok, ¿no? Y es algo parecido a lo que le pasó a este colega, ¿no? Entonces la salida rápida sería esa. Una salida provocadora sería, bueno, empecemos por reflexionar por qué creemos que no es ético incluir en una investigación a alguien con quien tenemos sexo, ¿no? Sobre todo pensar en una investigación sobre sexualidades, ¿no? Yo recuerdo mucho un texto que leí iniciando el doctorado justo sobre una practicante de BDSM, y que ella iba a un club y tenía sexo con las personas, pero no recuerdo bien si sexo, pero tenía las prácticas estas de sadomasoquismo, ¿no? Entonces era observación participante al 100%, ¿no? Entonces justo ella va reflexionando como esta cuestión de, bueno, ¿por qué no podemos ser parte del grupo aunque originalmente no lo seamos?
Y aquí es muy interesante cómo nos escandalizamos más cuando son temas de sexualidad y un poquito menos, a lo mejor, lo digo entre comillas, y con signos de interrogación, cuando son, por ejemplo, personas indígenas o personas que practican una religión, o yo incluso mismo cuando trabajé con personas homosexuales y lesbianas en la tesis de licenciatura, para un tema de parentesco, ¿no? Entonces, más bien yo creo que este tipo de ejemplos nos sirven para reflexionar sobre las normas metodológicas más dominantes, ¿no? ¿Por qué tiene que ser una cuestión ética en ese sentido? Ahora, está la parte de, bueno, ¿qué implica ya rebasar o traspasar ese límite de voy a tener sexo con esta persona, la voy a incluir o no? Si la incluyo, ¿qué va a pasar? Voy a contar mi experiencia, no la voy a contar, qué implicaciones tiene para mi grupo académico, son un montón de preguntas, ¿no? Pero si uno quisiera provocar, diría, bueno, lo incluyo y a ver qué pasa, ¿no? Porque justamente de esa manera es como han ido cambiando las perspectivas metodológicas. Y también tiene que ver, y eso también es central, aunque a lo mejor para algunos no lo es, cómo me voy a sentir yo, porque también es importante, porque al final yo como investigador soy el instrumento que está como sirviendo de intermediario para que esta realidad pueda ser conocida, ¿no? A veces eso se nos olvida, ¿no? Pareciera que somos unas máquinas que aprenden la realidad, vierten la información, se publica, salen papers, conferencias y todo, y de repente somos como una máquina, ¿no? O sea, también es importante cómo se siente él, y a lo mejor, si yo fuera, yo diría, y si me voy a sentir incómodo, si no voy a poder resistir las preguntas que me van a hacer mis comunidades académicas, mejor lo dejo atrás, ¿no? No sé, sería más bien como ir pensando y también decir, bueno, ¿por qué en algunos temas nos escandalizan más las cuestiones metodológicas y éticas que en otros, ¿no? O sea, sería como interesante pensarlo, ¿no? Estimado Oscar, acabas de salir de una de las preguntas más complicadas que nos han hecho en la pregunta picosita, pero me acaba la comunidad Tes y Café que sí leemos lo que nos pregunta, te agradecemos mucho. No es fácil platicar estos temas, pero me parece que con este sentido de construcción y de conocimiento tiene un valor muy padre. Como muy madre, me diría una amiga ayer, me dijo, muy madre, muy madre. Mi querido Oscar, el tiempo se nos ha ido rapidísimo, la verdad es que ha sido una plática súper chida. Nos queda pendiente, me interesa muchísimo que nos sigas hablando de la categoría que estás proponiendo, además categoría muy en lógica de campo antropológico. Las puertas están abiertas, mi querido Oscar, para que regreses. Las puertas digitales están abiertas para que a Mientras estos tanto, test y tips. Y antes de pasar a los comentarios y preguntas finales, si por ahí quieren mandar lo último, es este el momento, nos quedan 5 minutitos, 7 por ahí con producción apoyándonos. Palabras finales, mi querido Oscar, que se quede en el tintero que nos quieras compartir y tus redes para que te contacten las personas. pues, pues no sé, o sea, son un montón de temas ahorita. Esa pregunta está más difícil que la anterior, ¿no? Pues justamente quisiera que la gente que nos esté escuchando y ahorita o después, en general los tesistas, les tesistes, ¿no? O sea, yo casi no uso esa forma, pero sé que también mucha gente ya cada vez la usa más y hay que apoyar y respetar eso. Eh, que entiendan que no es un trabajo individual. A veces creo como que nada más lo decimos de dientes para afuera, cuando presentamos, cuando compartimos y todo, no, que entendamos que desde el principio no es un trabajo individual. O sea, tú eres, repito, el intermediario, la intermediaria, etcétera, para transmitir esos conocimientos. Cuando uno reconoce que no está solo en este proceso, no es que se va a hacer más fácil o más ligero, sino que vas a reconocer su complejidad y vas a reconocer tu vulnerabilidad como investigador, ¿no? Y decir, ok, a lo mejor hoy trabajo 5 horas, mañana solo una, reconocer que habrá días o semanas incluso que no vas a ser productivo o productiva y abrazar esos procesos, ¿no? No, y obviamente todo eso genera culpa porque tenemos los tiempos encima siempre, ¿no? Siempre hay algo, diría mi directora de tesis, siempre tenemos algo para ayer, ¿no? Entonces, y así vivimos, ¿no? Quienes estamos en la academia, así vivimos literal, ¿no? Pero entonces al reconocer tu vulnerabilidad va a permitir también que digas, ok, a lo mejor no tengo ni siquiera la concentración para ver una película, pero entonces tengo que abrazar esos procesos para yo poder analizarlos, hacer introspección y después poderlo platicar a alguien. Porque justamente me acuerdo de algunas de las coincidencias en estos artículos sobre
las enfermedades mentales de los estudiantes de doctorado era justo eso, ¿no? De que todo pareciera un proceso solitario. Y nos casamos con esa idea de la competencia rapaz, así, y no, o sea, sí hay competencia y esa no la podemos negar, evidentemente hay competencia. De si los papers, que si plazas para profesor, que si quién va a ser la o el mejor estudiante, claro que la hay, ¿no? También la abrazamos, pero decimos, bueno, pero puedo hacer aliados y aliadas, y no tiene que ser compañera o compañero del doctorado nada más, a veces es más difícil de hecho, ojalá y se pueda, eso sería ideal, yo lo tengo y me siento muy afortunado, ¿no? Pero también con otras personas que puedan estar a tu alrededor. Y entender que la tesis, además del proceso de escritura, también es un proceso emocional que requiere que te apoyen otras personas. Entonces, sí, así como podemos diseñar horarios para la producción, para la productividad, también, a lo mejor no de manera tan estructurada, pero sí decir, tengo que hacer un alto y tengo que ponerme a chatear con la amiga o chatear con el amigo. O, bueno, ahorita es más complicado con la pandemia que la gente se piense afuera, pero bueno, a lo mejor salir a caminar, ¿no? Y me acuerdo, y voy a decir un consejo que me dio mi terapeuta, porque para esto yo tomo terapia por mis propios duelos, y ahora ya lo estoy enfocando más al proceso de la tesis. Mira, curiosamente es como una extensión de Tesis Café, ¿no? Ahí con mi terapeuta. Y él me decía que uno de los grandes errores que cometemos es que sentimos que algo es prioridad sobre otra cosa u otra experiencia. Y lo que nos pasa a los estudiantes de posgrado es que pensamos que la tesis es la prioridad nada más. Dice, no lo veas así porque entonces vas a sentir pesado tener novia o tener novio o hacer la limpieza de tu casa o pasear a tu perro. No, las cosas que están en tu vida porque son prioridades. Si no quieres que estén en tu vida, pues simplemente no es prioridad y mejor ve la manera de que las vayas pudiendo como alejar, ¿no? Y eso me ha funcionado, digo, no es que ya me lo dijo yo en friega, me volví así un experto en manejar mi vida, no, la verdad es que es muy complejo, pero vas como siendo un poco menos duro contigo mismo o contigo misma, ¿no? Y eso también es importante en el proceso de escritura porque de repente estamos más pensando en cómo nos ven los otros que cómo en disfrutar el proceso, ¿no? Y ahí con eso concluyo. Una frase muy popular en yoga es, enfócate en el proceso y no en el resultado. Porque en el resultado vas a estar como todo el tiempo pensando en algo muy complejo y pues ni siquiera sabes todavía cómo va a quedar, ¿no? Y ya cuando empiezas como a disfrutar un poco, ya disfrutas más. Ahorita yo estoy disfrutando mucho reunirme con mi amiga, 4 horas, bueno, 2 horas a la semana, y como que ya va uno como organizándose, pero fíjate, ya estoy en el 4.º año del doctorado y apenas estoy en esa parte, ¿no? O sea, también eso, ¿no? Como que no es un proceso o una forma que va a tener luego la idea ahí ya construida, ¿no? O sea, no, lleva tiempo, habrá gente que lo tenga desde el principio, yo la verdad es que apenas me estoy encontrando en ese proceso y está siendo como muy emocionante, ¿no? Pero qué chido, mi estimado Oscar, se me pasó así, o sea, sé que es otro de los clichés, ¿no? Pero neta se me pasó así el tiempo. Y la neta es que yo tengo que decir al aire que el primer emocionado con estos programas soy yo. Me han ayudado muchísimo invitados e invitadas como tú. Ser estudiante, o sea, ¿qué estudiante me piden ser? Porque a veces es bien chistoso, todas los académicas nos comportamos igual y evidentemente no somos iguales, ¿no? ¿Qué estudiante o qué profesor soy? Y luego hacer un match entre ambos, entre lo que yo soy y lo que el deber ser me impone, que es un poco en lo que Dennis Rodman hizo algún día con Chicago Bulls, un día que llegó con el cabello pintado y uñas de color. Le dijo, ¿qué te pasó? No, pues Madonna me enseñó a ser quien yo quiero ser. Un poquito muy bizarro el ejemplo, pero entre lo que te imponen y lo que quieres ser, me parece que es maravillosa tu reflexión. Por aquí también me encantó la parte del proceso y el resultado. Por ahí habíamos dicho en algún webinar pasado, como Jorge Drexler también menciona, amar la trama más que el desenlace, ¿no? Y en la trama hay mucho por vivir, por pensar. Mi estimado Oscar, es un gustazo estar contigo. Voy a dar la última revisión para nuestros comentarios. Mucha participación hoy. Me sentí un espacio como de una reunioncita bonita donde la gente participaba, nosotros hablábamos. Ojalá esta reunión. Cintia nos dice, sas con esa pregunta, la pregunta que necesitó responder, y por aquí nos dice Gil, bien bajado ese balón, y tomando aplausos por ahí, Gil, yo también me sumo a los aplausos. Brenda Miau, es una gran reflexión, muchas gracias a Oscar y al profe Lugo, gracias a ustedes. No me cansaré de decirlo, yo creo que Oscar va a estar en una línea parecida, es bien bonito que nos dejen entrar
un día de 15 de septiembre a sus casas. Cada persona que nos vio vale muchísimo. Yo la verdad es que no me imagino la calidad de discurso que tuvo Oscar para que las personas se engancharan y estuvieran con nosotros y nosotros entre tantas cosas por hacer como comer pozole. Nos vemos ustedes, amigas y amigos. La próxima semana seguimos con esta nueva temporada. Estrenamos sección. Nat y sus palabras estarán con nosotras y nosotros para recomendarnos sitios en los cuales beber cervecita, tomar café, comprar libros varas, lugares donde podemos estar con la sana distancia de este momento o pedir para que podamos tener una tesis más placentera. Mi estimado Oscar, muchas gracias. Gracias a ti, Josué, pues por invitarme. Siempre ya sabes que es bien a gusto tener como estos espacios un poco más relajados, pero no por eso faltos de conocimiento, ¿no? De acuerdísimo, mi estimado. Un agradecimiento a todo el equipo de su programa Tesis Tips. En producción, mi estimado Jesus. En asistencia, Víctor López. El arte corre a cargo de Angelina Mijares. Natalia Castrejón y Vilchis, que suman al equipo también. Un gran abrazo para ellos. Han estado aquí con nosotras y nosotros. Y a toda la comunidad Tesis Café, desde luego. Gracias por permitirnos tener este espacio. Nos estamos escuchando la próxima semana. Vayan y coman pozole. A quienes están en retransmisión, esperamos que les sirva de algo también este programa. Hasta luego. No me he titulado. Amiga y amigas De Tesis Café a distancia. ahora vamos a construir tu tema de investigación. ¿Cómo comprobar nuestros objetivos? Preguntas e hipótesis. Claro que sí. La hipótesis es lo que tú estás pensando en este momento. ¿Qué es un estado de arte? Una gran pregunta que nos va a orillar a construir muchas más explicaciones teóricas de nuestro objeto de estudio. Vamos a pasar de esa justificación que no está tan chida a una justificación efectiva, chida, precisa y que permita titularte. Quédate con nosotras y nosotros. También recuerda que tenemos el webinar, el primer webinar para él y la tesista, que es continuo. Tenemos el canal de Spotify, Tesitips. Tenemos el canal de YouTube y estamos en Facebook e Instagram. Ya no hay pretextos, no hay ningún pretexto para que terminemos y tú y yo hagamos más que una tesis.